buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa La Verdadera Libre de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Hoy quiero hablarles un tema en la cual todo el mundo se ve, todos nos vemos, digamos, por decir, afectados, todos los seres humanos. No solo los creyentes, sino todos los seres humanos nos vemos afectados por esta situación de lo que está ocurriendo en el mundo, y es con respecto a los terremotos, los tsunamis, todo lo que está pasando en el mundo, y esto de alguna forma causa temor, miedos. Muchos buscan a Dios. Cuando ocurre unas situaciones de estas, de terremotos o tragedias, la gente decide buscar a Dios. Bien, vámonos a uno de los videos, dos videos tengo de situaciones de terremotos y tsunamis. Vamos a ver primero para entrar en el tema del día de hoy. Terremotos, ¿por qué ocurre esto? Fíjense, esta tragedia tan desagradable, que uno puede ver cómo son llevados todas las cosas, vehículos, casas, todo lo que sea de alguna forma mira, hasta los barcos ahí metidos dentro de esto. Es fuerte la situación de lo que esto ha ocurrido en diferentes lugares del mundo. Esto ha ocurrido en diferentes lugares. Fíjese qué tremendo. Aquí hay otro ejemplo, otra muestra de lo que ha pasado en el mundo con respecto a estas situaciones donde fueron grabados. Miremos esto tan terrible que está pasando en el mundo. Realmente que Dios nos guarde, pero esto está pasando a nivel mundial. Ningún país está expuesto de situaciones, de terremotos, de temblores. Fíjese, hace poco hubieron temblores, un temblor aquí en toda Venezuela que afectó, fue más bien el epicentro, dice que fue Bucaramanga, y fue afectada toda Venezuela. Entonces realmente esto es algo, mire cómo los vienen huyendo de lo que viene. Dios de la gloria, qué fuerte esto, el que puede librarse se libra. Esto es una realidad del mundo, esto no es... Ahora la pregunta que se hacen muchos, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite esta situación? Miremos el otro video, segundo video, donde nos muestra también algo. Esto creo que fue en China, la otra parte. La primera creo que fue Japón, la otra fue en China. Son situaciones que han ocurrido en diferentes países. Aquí también en Venezuela, en la frontera con Colombia, hubo un terremoto hace muchísimos años, y por eso es que en la parte de Villarrosario dice ahí que quedó como el templo histórico, porque hubo un terremoto hace muchos años. Continuemos con el otro video. Realmente esto es una realidad de la vida. Esto no es que uno quiera mostrar esto. Todos somos testigos de lo que ha pasado en el mundo, lo que está pasando en Chile ahorita, lo que acabó de ocurrir en Nepal en la India también. Esto no es Nepal, esto es otro lugar. Me dijeron que fue China. Terremotos, temblores, situaciones fuertes que preocupan a las personas, a todos los seres humanos. Y cualquiera dice, pero ¿por qué la tierra? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es ¿por qué ocurre todas estas cosas? Ese es lo mismo, creo que es repetición. Bien, entonces ahora sí, continuamos. ¿Por qué? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué los tsunamis? ¿Por qué estas destrucciones? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tantas situaciones que pasan en la vida, que las personas dicen, ¿por qué la muerte de niños? ¿Por qué los abortos? Tantas cosas que ocurren en el mundo. Pero lo primero, vamos a la Biblia. Génesis capítulo 3,
versículo 16. Mire lo que dice la Biblia para que miremos de dónde viene todo, de dónde vienen todas las cosas, por qué la razón de estas situaciones. Dios no ha querido esto, es el hombre el que lo ha querido porque se dejó engañar. Nos dice Génesis 3, 17. Después de que Adán y Eva desobedecieron, el Señor le dijo esta palabra. Y al hombre dijo, por cuanto has atendido la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comas de él, maldita sea la tierra por causa tuya. Fíjese, se maldijo la tierra por causa del pecado de Adán y Eva. Maldita sea la tierra por causa tuya. No comas con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y abrojo te brotará y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Todo esto fue consecuencia de la desobediencia de los primeros seres creados. Adán y Eva desobedecieron a Dios, engañados por la serpiente. Vino una palabra para cada uno, para la serpiente, que es el diablo, para la mujer, y esta era la palabra para el hombre. Pero afectó la tierra, por eso dice, maldita sea la tierra por causa tuya. El pecado del ser humano hasta afectó la tierra. Y realmente es lo que uno puede ver con lo que está pasando en el mundo entero. Pero vamos a entrar más en otros versículos para que vea lo que dice la Biblia con respecto a por qué razón los terremotos, por qué razón muertes, por qué razón tragedias. Esto es porque el hombre busca esto engañado, porque el hombre cree tener la razón. El hombre se cree muy sabio. El ser humano es así, todos los seres humanos somos así, pero en la medida que nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos ayuda y nos muestra. Dios se arrepintió de haber creado al hombre por causa de la maldad del mismo hombre. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice lo siguiente. Vio entonces Dios que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, o sea, la maldad continuó, y que toda forma de pensamiento en su corazón era solamente el mal continuamente. Y Dios sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo Dios, fíjese lo que dice, borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado. Esto lo dijo Dios. Desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero viene el versículo 8 de Génesis 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, entre todos los malos había uno que era menos malo, no era que era bueno, era el menos malo de todos. Y vio algo en ese hombre que dijo, con este hombre voy a hacer algo. Y llamó el hombre, Dios al hombre, a Noé, y le dijo, haz un arca, y mete dentro del arca toda clase de animales por parejas, y también mete tu familia, porque voy a destruir la tierra por un diluvio. Se cumplió esa palabra, vino el diluvio sobre la tierra, y solamente se salvaron Noé con su familia, y la pareja de animales que el Señor le ordenó que metiera. Bueno, fíjese, por la maldad del hombre. Pero continuemos. Destrucción de Sodoma y Gomorra. 2 ciudades, nos dice la Biblia. Génesis capítulo 19, versículo 1 al 13. Miremos bien lo que dice la Biblia. Fíjense que al comienzo Dios dice, por causa del hombre maldita la tierra. Pero vio en Noé gracia y dijo, bueno, como que voy a hacer con este hombre algo a ver si salva el mundo. Pero la maldad continuó porque en el ser humano hay pecado. Génesis 19, del 1 al 13 dice lo siguiente. Entre tanto, los 2 ángeles llegaron a Sodoma al atardecer
y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma, de la ciudad. Cuando Lot los vio, a estos ángeles, se levantó a recibirlos y postrando sobre su rostro a tierra, dijo: mirad, señores míos, os ruego que os desviéis a casa de vuestro siervo, pernotéis, o sea, vayan y habiten allá, y lavéis vuestros pies, de madrugada os levantaréis y podréis seguir vuestro camino. Mas ellos contestaron: no pasaremos la noche en la plaza. Pero como les rogaba con insistencia Lot. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham. Abraham fue el que Dios llamó en Génesis 12 para hacer de Abraham una nación grande y bendecir todas las demás naciones. Pero estaba su sobrino Lot. Cuando estaba la bendición de crecimiento por haber obedecido a Abraham a Dios, dice que hubo muchos animales que se multiplicaron y que crecían, y entonces le dijo Abraham a su sobrino Lot: mire, sobrino, hagamos una cosa para que no haya problema entre nosotros. Si usted se va a la derecha, yo me voy a la izquierda. Escoge el lugar que tú quieras, pero no podemos pelear entre nosotros porque somos familia, hermanos, por culpa de los pastores, los que cuidan los animales. Entonces hagamos una cosa. Usted se va a un lado, yo me voy a otro. Bueno, Lot dice que escogió una llanura. Esa llanura se veía, o digamos, era hacia Sodoma y Gomorra. Cuando la maldad de Sodoma y Gomorra llegó a la presencia de Dios, Dios mandó ángeles para destruir a Sodoma y Gomorra. Y es aquí donde llegan los dos ángeles enviados, mensajeros de Dios, para destruir esa ciudad. Y está Lot. Entonces sigamos, ahora sí. Continuamos con lo que estoy diciéndoles de Génesis capítulo 19, versículo 1 en adelante. Versículo 3, vuelvo y les leo. Pero como les rogaba con insistencia, fueron con él los ángeles, se tomaron forma humana. Entraron en su casa y él les preparó un banquete. Coció pues panes sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa. Jóvenes y ancianos, toda la población, fíjese, toda la población estaba contaminada, hasta el último. Y gritando a Lot, le dijeron: ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de tener intimidad, relación sexual. Por eso le dijo: sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot, saliendo a ellos a la entrada, cerró la puerta tras de sí y exclamó: por favor, hermanos míos. Le decía hermanos a los de Sodoma porque él vivía ahí. No hagáis este mal. Mirá, os ruego, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Fíjese, no han tenido unión con hombre. Voy a sacarlas a vosotros ahora y hacer con ellas como bien os parezca. O sea, abusen de ellas, pero no de los ángeles. Fuerte Lot, ¿no? Para decirle, permitir que sus hijas les pase eso. Pero no os hagáis nada a estos varones que han venido a cobijarse bajo mi techo. Pero respondiendo, dijeron: quítate de ahí, y añadieron: es el único que ha venido como forastero. Pero respondieron: quítate de ahí, y añadieron: es el único que ha venido como forastero y pretende erigirse en juez, porque sabía que Lot no era de Sodoma. Ahora te trataremos peor que a ellos. Y arremetiendo violentamente contra Lot, intentaban forzar la puerta. Pero aquellos varones extendieron sus manos y metieron a Lot junto a ellos. ¿Quiénes eran esos varones? Los ángeles. En la casa, y cerró la puerta, al tiempo que a los hombres que estaban en la entrada de la casa, del menor al mayor, los hirieron con ceguera. ¿Quiénes? Los ángeles cegaron a todas estas personas. ¿Cuál era la razón de estos hombres de Sodoma que querían tener relaciones? Porque había una aberración sexual en Sodoma y Gomorra, homosexualismo, desviación sexual. Todo esto es consecuencia del pecado. Y me perdonan las personas que creen
que el homosexualismo es algo natural. Eso no es natural, eso es una enfermedad. Eso es parte de consecuencia del pecado. Esto es una maldición. Esto no es para alegrarse. Esto no viene de parte de Dios. Es consecuencia del pecado, el homosexualismo, el lesbianismo. Esto pasó en Sodoma y Gomorra y tristemente ocurre en todos los países del mundo desde esos tiempos de Lot hasta los tiempos de hoy. Todavía sigue habiendo esta situación. Pero ¿qué es lo que trae? Las personas creen que eso es natural y en la actualidad el mundo quiere que digan no, hay que aceptarlos, hay que aplaudirlos, todo eso. Mire, cualquier persona que pase por esta situación, eso es una enfermedad, eso es una maldición. Eso no es que nacieron con eso, eso es parte de situaciones que llegan a esa situación. Pero esto tiene solución en Dios. No es que Dios condena al homosexual o a la lesbiana, no. El Señor vino a morir por todos los que han cometido pecados, por el asesino, por todos, por todo tipo de personas que han cometido pecado. Y esta parte del homosexualismo y lesbianismo también pueden acercarse a Dios, pueden ser restaurados. Dios no les va a aplaudir el pecado, Dios los va a invitar para que se sanen de esta situación. Fíjense lo que ocurrió. Génesis, estoy leyendo Génesis 19, todo lo que trae maldición a un pueblo. Génesis 19, versículo 13. Dijeron los ángeles, porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor que subió delante de Dios es grande, y Dios nos envió a destruirlo. ¿Qué hizo el Señor? Dios envió a destruir a Sodoma porque era demasiada la maldad en este pueblo. Era mucha la maldad, mucho el pecado, mucho el desorden sexual, y por esa razón Dios envió ángeles. Entonces parte de las situaciones de terremotos, de destrucciones, de muerte, es porque el hombre está en contra de Dios por un placer, por ambición, por el pecado. Vámonos a un video donde es un canto que realmente es muy hermoso, que dice, buscadme y viviréis. Este video nos muestra la razón de que Dios está queriendo buscar al hombre, pero el hombre no quiere buscar a Dios y está diciendo, ¿por qué las guerras? ¿Por qué esto? Busquemos a Dios, porque hay una misericordia de Dios, hay una oportunidad de Dios. Vamos al video y continuamos con este tema. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños
gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora ciñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas
Continuamos entonces en esta programación. ¿Por qué terremotos, tsunamis, muertes? ¿Por qué las masacres? ¿Por qué cualquiera dice esto? ¿Por qué Dios permite esto? Son muchas preguntas. Y lo que vimos en el video anterior de canto de Marcos Vidal, creo que es Marcos Vidal, buscadme y viviréis. Realmente es porque el hombre se ha apartado de Dios. Hay países donde han sacado a Dios del país. Por lo menos hay una parte, así si logro al final colocarlo. Hay un video también con respecto a lo de las Torres Gemelas. Lo de las Torres Gemelas, Estados Unidos tenía siempre por costumbre, lo tenían como una norma en las escuelas, tener las Biblias, leer la palabra de Dios, hacer una oración. Y entonces comenzaron a sacar muchas cosas de Dios, porque no mucho de Dios, y entonces ya fueron sacando las Biblias de los colegios, y que por tantas razones que hay, entonces vienen destrucciones. Ahora sigamos con este punto. Yo les leí Génesis 19, que cuando Sodoma y Gomorra fue destruido, porque el pueblo de Sodoma había mucho libertad, desorden sexual, impureza sexual, lesbianismo, homosexualismo, y como decía en la parte del segmento anterior, no estamos en contra ni rechazamos a los homosexuales ni a ningún pecador, pero sí el pecado que tienen. No le podemos aplaudir, no le podemos decir, ay, qué bueno. Tenemos que entenderlos, que se quieran, que se casen y que adopten hijos. Esto lo pueden hacer. El país cualquiera lo puede permitir y lo aprueban. ¿Qué se puede hacer? Esto es parte del pecado. Muchos países están aprobando esto. Pueden aprobarlo las leyes de la tierra, pero no lo aprueba Dios. Esto no lo aprueba Dios. Y algún día todas estas personas van a llegar a la presencia de Dios y no van a decir, Señor, yo creía en ti. No, lo que usted hizo a mí no me agrada. Le dejé la escritura. Ahí estaban los predicadores, estaban los pastores, estaban los sacerdotes, estaban los que hablaban de Dios diciendo no al aborto, no al homosexualismo, no al matrimonio, el desorden, no a todo lo que es pecado. Vino destrucción a Sodoma y Gomorra. Fíjese lo que pasó en Génesis 19. Ahora, Génesis 18. Antes de eso, Abraham intercedió por esa ciudad. Génesis 18:20, como dice. Entonces dijo Dios, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, o sea, llegó a la presencia de Dios la maldad, y se ha agravado en extremo su pecado, descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma. Estos eran los ángeles. Pero Dios se quedó aún con Abraham. Entonces, acercándose, Abraham dijo a Dios, ¿destruirás al justo con el malvado? Quizá haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Arrasarás acaso y no perdonarás al lugar, o sea, a Sodoma, por amor a 50 justos que estén en medio de ella? ¿Qué fue lo que ocurrió en Génesis 18? Abraham le pidió a Dios, Señor, tú me estás diciendo que vas a destruir a Sodoma y Gomorra porque el pecado ha llegado a la presencia tuya. Pero, Señor, si hubieran 50 justos, ¿será que usted perdona a Sodoma y Gomorra si hubieran 50 justos? O sea, ¿qué eran los justos que decía Abraham? 50 personas que no estaban contaminados. 50 personas que no estaban en ese desorden sexual, en esa maldad. Entonces, como Abraham sabía que no habían 50, entonces siguió diciendo, aquí en estos versículos de Génesis 18, del 20 al 24, continúa. En los versículos siguientes, siguió diciéndole Abraham a Dios, Señor, perdóneme, pero si hubieran 45, ¿usted lo perdonaría? Y
Y le dijo Dios, si hubieran 45, si hay, los perdono. Volvió Abraham a interceder porque él sabía que no iban a haber esos. O podríamos decir, Abraham se fue y predicó y dijo, no, estos no se arrepienten, esto está más desorden. Volvió otra vez, Señor, ¿y si hubieran 40? Y le dijo, si hay 40 los perdono. Señor, ¿y si hubieran 35? ¿Y si hubieran 30? Y hasta que llegó a decirle, Señor, si hubiesen 10 justos en Sodoma y Gomorra, 10 personas diferentes, 10 personas que no anden como los demás andan, que no hagan lo que los demás hacen. Si hubieran 10, usted los perdonaría. Y dijo Dios, si hay 10, yo los perdono. No habían 10 tampoco. Estaba Lot, su esposa, sus hijos, sus hijas y sus yernos. ¿Y qué ocurrió? No habían ni siquiera 10 justos. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Destrucción para Sodoma porque no hay. O sea, usted me pidió, yo le estoy dando oportunidad, pero es que no consigue. Fíjense que cuando ellos ya salían de esa ciudad, le dijeron los ángeles, cuando vayan hacia esa montaña, no miren hacia atrás, porque el que mire hacia atrás se puede volver o se vuelve una estatua de sal. Ellos salieron en obediencia sin mirar hacia Sodoma y Gomorra, pero la mujer de Lot no se aguantó y volvió a mirar, tal vez como añorando el pecado, debe ser que también estaba medio contaminada, y volvió a mirar y se volvió una estatua de sal. O sea, de alguna forma estaba contaminada la esposa de Lot. Entonces lo que uno ve es, Dios está buscando hombres que intercedan por un país, por una ciudad para que no sea destruida. La razón de las muertes, de terremotos, de tsunamis, de destrucciones, de diluvio que ocurrió, de todas estas cosas, es por el pecado del ser humano. Pero el Señor le da oportunidad a un pueblo, a una ciudad, si hay personas justas. Por decir, la situación que está pasando Venezuela, no es una situación que uno diga, bueno, qué bendición. Pues sabemos que es algo fuerte. Bendición para los que creen en Dios, digamos bendición porque Dios nos guarda. Es por eso la bendición. Porque Dios de alguna forma nos va a proveer a nosotros, a los justos, a los que creemos, a los que buscamos agradarle de diferentes religiones, pero que hagan las cosas como dice la Biblia, como dice el Espíritu Santo. Dios está buscando que los hijos de Dios intercedamos ante Dios por Venezuela. El Señor quiere que pidamos al Señor por Venezuela para que haya la verdadera paz, para que haya justicia, para que el Señor tome el control de Venezuela, para que haya abastecimiento, para que haya provisión, para que no haya tanta especulación, para que no haya tanta corrupción y tanto desorden que lamentablemente, hay que decirlo, en Venezuela está pasando esto. Pero Dios está buscando que el pueblo clame. ¿Por qué está permitiendo esto Dios en Venezuela? Porque Él quiere que el hombre deje de poner la mirada en los políticos, de cualquier punto político. No podemos nosotros, el ser humano, poner la esperanza en que si me dan un mercadito que se me ayuda. No, pongamos la mirada en el que nos ayuda a ser pescadores de hombres, no pescadores de comida. Por eso el Señor le dijo a Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. O sea, deje de estar buscando el alimento diario, porque así como proveo a las aves del campo y a las aves de los cielos y todo eso, yo te voy a proveer a ti, así dijo en Mateo 6. Entonces, hermanos, Dios está permitiendo situaciones fuertes en Venezuela para que el ser humano busque a Dios. Mire, otro punto. Fíjese cómo la maldad, ahora cuando oprimen al pueblo de Dios, se afectan los que oprimen al pueblo de Dios. Así que tengan cuidado los que quieren oprimir a un cristiano, a un creyente en Dios, a alguien que agrada a Dios. Mire lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dice, Éxodo 3, 7. Luego dijo Dios, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Cuál pueblo? Israel. Y he escuchado su clamor por causa de sus opresores. Esto pasó hace muchos años cuando el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. Porque conozco sus padecimientos. Descenderé pues
para librarlo de la mano de los egipcios y para hacerlo subir a este país, a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Qué hizo Dios? El pueblo de Israel que estaba en Egipto estaba oprimido por los egipcios y estaban pidiendo, Señor, ten misericordia, mire lo que está pasando con nosotros. Dios envió un libertador y sacó a Israel de Egipto. El Señor también quiere hacer eso con todos los países del mundo, librarnos de situaciones de opresión. Ahora, la maldad siempre va a llegar a Dios. Mire lo que ocurrió también con Jonás, con el pueblo de Nínive, un pueblo a la cual Dios había decretado destruirlos por la maldad de Nínive. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2. Mire cómo dice lo siguiente. La palabra de Dios llegó a Jonás, un profeta, hijo de Amitai, diciendo, levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. ¿Qué fue lo que el Señor hizo con este hombre? Le dijo a Jonás, vaya y le habla a Nínive y dígale que la maldad de ellos ha llegado a Dios. Dios está buscando hombres para que prediquen y prediquemos la palabra de Dios y le digamos al pecado y a los pecadores, lo que usted está haciendo no le agrada a Dios. Eso que usted está haciendo, esa corrupción no le agrada a Dios. Ese soborno no le agrada a Dios. Esos engaños no le agradan a Dios. Esa invocación de demonios no le agrada a Dios. Esa brujería, hechicería no le agrada a Dios. Ese invocar espíritus y tener un supuesto santo, eso no le agrada a Dios. La gente por buscar solución anda buscando invocar demonios, invocar santos y supuestamente les hacen creer a los ignorantes, me perdona la palabra, a estos que ignoran la palabra de Dios, le dicen que esas imágenes, que esos santos, que no importa que son santicos, y no estoy mirando tanto a la parte católica, sino ahora mirando a la parte de los brujos con respecto a santeros y brujos que invocan demonios y le dicen que tienen que tener un santico para que los proteja y que los guarde. No sé, tristemente cómo hay personas creyendo semejantes mentiras. Ahora, lo siguiente, ellos sí los protegen, entre comillas, ellos sí les responden, porque si es así, los brujos y la brujería y la invocación de demonios existe. Yo no puedo decir que no existe, sí existe. Yo participé hace muchos años, yo no fui un brujo, pero sí fui por curioso buscar soluciones a mis problemas que tenía en el año 89, imagínense hace cuántos años fue, en el 89, 90, 88, entre 89 y 90, hace 26 años creo que es, 95, 26. En ese tiempo yo también fui para que me fumaran el tabaco, me leían las cartas, todo eso, baños y riegos y un poco de cosas, y hubo respuesta, pero viene la consecuencia porque el diablo no puede sacar al diablo, dice la Biblia. Entonces, ¿qué ocurrió con Nínive? Dios envió un hombre a Jonás. Sabemos la historia, Jonás no sabía, no quería ir a Nínive porque sabía que si iba y hablaba y les decía, van a destruirlos a ustedes por la maldad de ustedes. La única forma es que ustedes se arrepientan y le pidan perdón a Dios. Eso tenía que hacer Jonás. Pero Jonás, como tenía tanta molestia por la maldad de ese pueblo, prefirió irse para otro lado. Pero a la final, terminando la historia, para no meterme en este tema, Jonás terminó yendo a predicar. Y fue y predicó por todas las calles, va a ser destruida Nínive dentro de tantos días porque la maldad de ustedes ha llegado a la presencia de Dios. ¿Qué hizo el rey de Nínive? Invitó a todo el pueblo, le pidió a todo el pueblo que entraran en 3 días de ayuno y clamor, en arrepentimiento a Dios. ¿Qué hizo Dios? Como se arrepintieron,
como dejaron el pecado, perdonó a Nínive. Y es lo que Dios quiere hacer con todos los hombres y mujeres. Y lo que está ocurriendo en los países del mundo es por la maldad del ser humano. Mateo 24 nos dice también que esto es por esta razón. Fíjense bien, Mateo 24, del 3 al 13, les leo rápidamente unos versículos. Y estando sentado en el monte de los olivos, Jesús, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Y de la consumación de la era. Jesús respondió y dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías. Y a muchos engañarán y estaréis destinados a oír guerras y clamor de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin, porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares, y todas estas cosas serán el principio de dolores de parto. Bueno, todo esto dijo el Señor que iba a pasar, guerras y terremotos, todo esto ha pasado. Ahora, el Señor está llamando a los hombres y mujeres que creamos en Él, que buscamos en Él y que confiemos en Él. Pero la maldad, es tanta la maldad del ser humano por amar el pecado, por amar la idolatría, por amar la brujería, por amar las creencias fuera de lo que Dios dejó en su Biblia, en la palabra de Dios, que hasta cristianos les están quitando la vida en diferentes lugares. Por lo menos en Irak ha ocurrido con este grupo ISIS. Miremos el video siguiente, ya para terminar, unas imágenes de un video. Esto está ocurriendo en Irak y con este grupo ISIS, quitándole la vida a cristianos, personas que creen en Jesucristo, que aman a Jesucristo y que esperan en Jesucristo. Y esto es una realidad, le están quitando la Biblia dice eso, que al final de los tiempos va a ocurrir esto. Esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Esto no es que al hombre se le dio, no, es que la maldad del hombre ha llegado, la maldad del ser humano. Esto es lo que vemos. Aquí está la lista de los hombres que les quitaron la vida. Y así hay muchos más videos de situaciones fuertes donde le están quitando la vida a los creyentes. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que busquemos. En todos los lugares va a pasar eso, y puede pasar eso, de que hayan persecuciones y muertes, terremotos y todo eso. Pero hagamos una oración y unámonos todos para pedir, por lo menos para pedir por Venezuela, para pedir por nuestra ciudad de San Antonio y Ureña, para pedir por el estado Táchira, para pedir para que el temor de Dios esté en las autoridades que dirigen Venezuela, para que Dios se glorifique en Venezuela. Hagamos una oración y pidámosle al Señor perdón por haber invocado demonios o por haber participado de homosexualismo, lesbianismo y tantos pecados que en el mundo hay. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pido perdón porque he hecho lo malo delante de ti. Te pido perdón, Señor Jesucristo, porque he invocado demonios. Te pido perdón, Señor Jesucristo, porque he invocado espíritus. Te pido, Señor Jesucristo, perdón porque tal vez he invocado santos. He creído que los santos son la solución y respuesta, buscando un poder que es una mentira del diablo, que al final de cuentas el poder grande lo tienes tú, Señor Todopoderoso. Señor, te pido por estas personas que están en esta condición de pecado, por los homosexuales, por las lesbianas, por los santeros, por todas estas personas que invocan demonios, brujos, espiritistas, para que se arrepientan, Señor. Señor, ten misericordia de los hombres y mujeres de Ureña, de San Antonio y de Venezuela entero, Señor. Te pido perdón por Venezuela, por cuando han invocado espíritus inmundos, cuando han invocado muertos, Señor. Te pido perdón. Señor, reconozco que necesito de ti, Señor Jesucristo. Tú eres mi Señor
y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, porque sé que tú guardas mi casa, mi familia y guardas a Venezuela. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Recuerden, lunes a viernes, 6 a 7 de la mañana, despertar con Dios, y 1 a 2 de la tarde, programación Nacer de Nuevo. Que el Señor les bendiga. Todos tus